Muy buenos días, respetados estudiantes. Este es el último video que hago para este año, considerando que se acercan las pruebas mensuales del ciclo 6 del cuarto periodo. Recuerden que hemos venido desarrollando lo que es la química orgánica y específicamente estamos viendo lo que es la nomenclatura de hidrocarburos tipo alcanos. Recuerden que los hidrocarburos tipo alcanos son aquellos compuestos que se caracterizan por presentar enlace carbono-carbono sencillo. No presentan enlaces o dobles y no presentan enlaces triples. Las terminaciones de los alcanos, es decir, los sufijos, es ano y los prefijos sí van determinados según el número de carbonos. Recordemos algunos. Para 1, met, para 2, et, para 3, prop, para 4, but, para 5, pent, para 6, ex, para 7, ept, para 8, oct, para 9, non y para 10, dec. Y así ustedes podrán repasar en sus apuntes de química. Bien, antes de comenzar a nombrar alcanos con las 8 reglas que vimos en clase, quiero recordarles que esas cadenas carbonadas de los alcanos también presentan ramificaciones. Para que exista una ramificación debe existir en primer lugar una cadena principal. Después de que usted ubique la cadena principal es aquella que tiene mayor número de átomos de carbono consecutivos. Lo demás serán ramificaciones. Encontramos ramificaciones tales como la ramificación metil, que es la línea del enlace que le falta, el carbono y con 3 hidrógenos para completar su octeto. Tenemos el etil, que es 2 carbonos, el enlace que le falta 1 y terminado en CH3. Tenemos el propil. Dese cuenta que todas las ramificaciones terminan en el sufijo il. Metil, etil, propil. Tenemos otras ramificaciones un poco más curiosas que tienen nombres comunes o nombres vulgares que nosotros llamamos, ya que son nombres que no son aceptados por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, pero que son de común uso al momento de nombrar compuestos. Entre ellos encontramos entonces, en este caso, encontramos el terbutil. Tiene una forma como de T y tiene 1, 2, 3, 4. Terbutil. Tenemos el neopentil, que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Neopentil. Y tenemos el más famoso, el isopropil. ¿Qué es? 1, 2, 3 carbonos, el enlace principal al carbono y se despliega un carbono y se despliega el otro. Estas son nuestras ramificaciones más comunes, pero ya veremos cuando veamos las reglas que aparecen unas un poco más complejas. Vamos a las reglas de nomenclatura y vamos a nombrar algunos compuestos para así practicar con ellos. Vamos a la primera regla. La primera regla nos dice: después de identificada nuestra cadena principal, debemos numerarla o enumerarla. Y para esto debemos buscar aquel extremo que más cercano tenga una ramificación. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar la cadena más larga. Cuando me refiero a cadena más larga, es la cadena consecutiva con mayor átomos de carbono. Si yo cuento desde acá 1, 2, 3, veamos, 1, 2, 3, 4. Mi cadena más larga es de 4 carbonos, es decir que esa es la que tengo que enumerar. Cuando digo enumerar es ponerle a cada átomo de carbono un número. En este caso, desde el momento en que elegí mi cadena principal, esto que tenemos acá se volvió una ramificación. Listo. Entonces, ¿cuál es mi extremo más cercano a ramificación? Como podemos ver, de este extremo hacia acá hay 1, 2, 3 átomos de carbono, pero de este extremo hacia acá hay 1, 2 átomos. Entonces mi extremo más cercano es este: 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a nombrarlo. Recuerden, tenemos una ramificación. Esa ramificación, según lo que vimos, es esta misma. Y esa ramificación se llama metil. Recordemos: metil, etil,
propil, tenemos unas más comunes, más curiosas, que son como el terbutil, recuérdenlo por favor. Tenemos el neopentil, y tenemos el isopropil. Listo. Entonces acá tenemos un metil. Entonces vamos a nombrar. Tenemos una ramificación denominada metil en el carbono 2. Entonces, para darle nombre yo voy a poner el número 2, que es el carbono en el que se encuentra la ramificación. Esa ramificación se llama metil, entonces 2-metil. Y como ya no tengo más ramificaciones, voy y busco la cadena principal, y mi cadena principal es de 1, 2, 3, 4. Para 4 es but. Y como es un alcano, porque tiene enlaces sencillos, entonces termino diciendo butano. Entonces este compuesto se llama 2-metilbutano. Mire el orden. Primero el número, guión, la ramificación, y como no hay más ramificaciones, la cadena principal, butano. La primera regla, entonces, recordemos. Me dice, después de que identifique mi cadena carbonada principal, la comienzo a numerar desde aquel extremo que más cercana tenga una ramificación. Vamos con la segunda regla. Si mi cadena carbonada principal tiene 2 o más ramificaciones y estas son iguales, utilizo prefijos tales como di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5 y así sucesivamente. Entonces identificamos nuestra cadena principal. 1, 2, 3, no. 1, 2, 3, 4, no. 1, 2, 3, 4, 5. Mi cadena principal es de 5 átomos de carbono. Entonces, identifiquemos por qué extremo comienzo a contar. Entonces decimos 1, 2, 1, 2, 3. Este es el extremo más cercano, entonces digo 1, 2, 3, 4, 5. Pero dése cuenta, desde ese momento, tanto esta como esta se volvieron ramificaciones, es decir, hay un metil en el carbono 2 y hay un metil en el carbono 3. Entonces vamos a darle el nombre. Entonces decimos, en el carbono 2 hay uno, coma, en el carbono 3 hay otro, guión 2,3. ¿Cuántos son? Un metil y otro metil son 2, entonces digo dimetil porque son 2. Y la cadena más larga es de 5 átomos de carbono, por lo tanto será pent, y terminación ano, porque es un alcano, entonces tengo el 2,3 dimetilpentano. Vamos con la tercera regla. La tercera regla me dice, si usted tiene en la cadena carbonada principal 2 o más ramificaciones y estas son diferentes, entonces usted las debe nombrar según el orden alfabético de la primera letra del nombre de la ramificación. Entonces busquemos la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi cadena principal es de 7. Ojo, con esto yo no quiero decir que todas las cadenas principales sean lineales o que todas las cadenas principales sean horizontales. En estos casos se ha dado, pero ya veremos un ejemplo en donde esto no se da. Entonces, desde mi extremo más cercano, 1, 2, 3, y acá 1, 2, 3, 4. Entonces mi extremo más cercano es este, entonces comienzo a contar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. En este momento esto y esto se volvieron ramificaciones. Tengo un metil y un etil. En orden alfabético del nombre, el etil prima, porque la letra E va por encima de la M. Entonces comienzo nombrando por ahí, entonces digo, ¿en qué carbono está ese etil? En el 4, entonces digo 4 etil, coma, para ser más ordenados. En el carbono 3 hay un metil, entonces coma 3. Pero en el carbono 3 también hay otro metil, entonces coma 3, 3,3, guión dimetil, porque son 2, dimetil. Y el nombre completo de 7 es ept. Y la terminación ano.
heptano. Entonces tenemos el 4-etil 3,3 dimetil heptano. Vamos con la cuarta regla. La cuarta regla nos dice, mire, si su cadena carbonada principal presenta un propil y presenta un isopropil, primará siempre el isopropil. Recordemos que el isopropil lo vimos al principio con ramificaciones. Entonces, eso significa que si yo tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 a los mismos extremos, siempre va a primar el isopropil. Esto significa que arranco desde este extremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso significa que el nombre de mi compuesto será 4 isopropil, 5 propil, de 8 octano. Tenemos nuestra quinta regla que nos dice, en este caso, que si tenemos nuestra cadena carbonada principal, dos ramificaciones y estas se encuentran al mismo extremo, lo que debemos hacer es buscar la siguiente ramificación más cercana para numerar. Entonces si yo me pongo a ver, entonces yo elegí este camino, porque si elijo este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esta es de 8, pero si yo elijo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esta secuencia es la más larga. No es la lineal, no es la horizontal como decía, pero sí es la más larga. En este caso entonces encontramos que esto y esto se vuelven ramificaciones. Por lo tanto, extremo más cercano. Entonces usted dice 1, 2, 3, en este caso está 1, 2, 3, en este caso están en igual distancia. Si hubiese otra ramificación en el camino, usted tendría que buscar que prime es la que más cerca esté. En este caso está a la misma distancia, usted puede iniciar desde cualquiera de los dos, pero vamos a suponer que hubiese una ramificación acá, CH3. Entonces decimos que a esta distancia en el carbono 3 hay una ramificación y en el carbono 4 habría una, mientras que acá en el carbono 3 hay una, pero ya en el carbono 4 no hay. Entonces prima la que más cercana tenga ramificación, entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces ahí sí ya comenzamos a nombrar. ¿Quién prima? ¿El etil o el metil? Y acá decimos que prima efectivamente el etil por el orden alfabético. Entonces en el carbono 7 hay un etil, entonces 7-etil, 7-etil, coma 3,4, porque está en 3 y en 4, dimetil, porque son dos metiles, y la cadena más larga es de 9, entonces será no. Listo. Vamos con la regla número 6. La regla número 6 nos dice: cuando usted tiene varias posibilidades de cadena carbonada más larga, es decir, de principal, va a elegir aquella que esté más ramificada. Miremos, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos dos caminos. Si yo elijo este, lo voy a trazar acá. Tanto este como todo esto, todo eso se me va a volver una ramificación. Por lo tanto tengo dos ramificaciones. Mientras que si yo trazo el camino recto, si yo trazo aquel camino, la segunda opción de camino que tenía, el camino recto, si yo trazo ese camino recto, entonces tengo acá, tengo 1, 2, 3 ramificaciones. Entonces yo voy a elegir, según esta regla, aquella cadena carbonada más larga que tenga mayor número de ramificaciones. En este caso es esta. Ahora, ¿por qué extremo comienzo a contar? 1, 2, 1, 2, no hay problema. Ahora 1, 2, 3, 4 y acá 1, 2, 3, 4. Cualquiera de los dos extremos me sirve. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 7. Entonces, ¿quién prima? ¿Metil o propil? Mire, este es el propil. Entonces, en orden alfabético prima el metil. Entonces digo, en el carbono 2 y en el carbono 6 hay metiles. Entonces voy a decir 2,6 dimetil, 4
propil y terminado en una cadena de 7 átomos de carbono, entonces 4-propil heptano. 4-propil heptano. 2,6 dimetil 4-propil heptano. Bien, vamos con nuestra regla número 7. Acá ya comienzan a aparecer algo que llamamos subramificaciones. ¿Y qué significa eso? Que hay ramificaciones que a su vez desprenden otras ramificaciones, las cuales llamamos subramificaciones. Y acá comienza a ponerse un poco más compleja pues la situación, pero entonces con el video pues si es necesario lo pueden repetir y pueden estar atentos. Entonces vamos a ver. Ahí vamos a ubicar la cadena más larga. Yo ya la he trazado. La cadena más larga va a ser la cadena que se encuentra con marcadores de color negro. Encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de carbono en línea recta. Y entonces en ese momento, tanto el metil que está aquí, tanto esta ramificación y tanto la de arriba, entonces todo esto se vuelve en ramificaciones. Entonces miremos por qué extremo comenzamos a contar. El extremo más cercano es este, entonces vamos a numerar desde ahí. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora todo esto se volvió ramificación, todo esto y todo esto. Ahora vamos a darle nombre a esta ramificación. Entonces yo lo que voy a hacer es separarla. Entonces miren, la llevo de acá a acá, la corté. Es esa misma ramificación. Esta es esta misma, donde este enlace corresponde a este enlace. O sea que este es el carbono que se enlaza esencialmente. Ese carbono que se enlaza esencialmente va a ser un carbono 1 de mi subramificación. Ese carbono 1 vamos a partir buscando otra cadena más larguita. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Entonces voy a decir 1, 2, 3. Entonces esa va a ser mi cadena más larga de la subramificación. Desde ese momento que esa ramificación tiene una cadena más larga, tanto este como este se van a volver ramificaciones de la ramificación, es decir, subramificaciones, que se encuentran en qué carbono, en el carbono 1 de la cadena de la ramificación. Por lo tanto tengo en uno un metil y en uno otro metil. Entonces voy a poner entre paréntesis 1,1 dimetil, y la cadenita más larga es de 1, 2, 3, por lo tanto diré prop. Pero no puedo terminar en propano porque esta no es cadena principal, es la cadena principal de la ramificación, entonces terminará en propil. Cierro paréntesis, tengo 1,1 dimetil propil. ¿Listo? Entonces esa ramificación o subramificación se va a llamar entre paréntesis 1,1 dimetil propil. Ahora veamos la de abajo. Esta es idéntica a la de arriba. Entonces veamos ahora sí la regla. La regla me dice, cuando yo tengo subramificaciones en mi cadena principal y estas son iguales, yo debo utilizar prefijos tales como bis para 2, tris para 3, tetraquis para 4, pentaquis para 5. En este caso tengo dos iguales, esta y esta. Entonces vamos a darle nombre. ¿En qué carbono se encuentra esta? En el 6. Listo. ¿En qué carbono se encuentra esta? En el 6 también, 6,6 guión. ¿Cómo se llama la ramificación? Entonces, como son dos iguales, entonces voy a poner bis. 6,6 bis guión 1,1 dimetil propil. Entonces, el 6 es de una de estas, el otro 6 es de la otra. El bis es porque son dos iguales. Entre paréntesis 1,1 dimetil propil porque así se llama. Ahora tenemos acá en 2 un metil, que ese siempre lo hemos podido nombrar normal, 2 metil. Y la cadena más larga es de 10. Entonces será 2 metil. Voy a ponerlo acá debajo, aunque va unido acá.
decano. Y vamos con nuestra última regla. Entonces veamos este último compuesto. Entonces, cuando la cadena principal tiene dos o más subramificaciones y estas son diferentes, se nombran en orden alfabético de acuerdo a la primera letra de la cadena larga de la ramificación. Esto se entiende con el ejemplo. Entonces, mi cadena más larga es la azul, de 13 átomos de carbono. En este momento, esto y esto se volvieron subramificaciones. Esta es diferente a la de abajo. Démosle el nombre a la de arriba. La de arriba, entonces, decimos carbonito 1, carbono 1. Entonces, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. ¿Listo? 4. Perfecto. Entonces, en este momento, tanto esto como esto se volvieron subramificaciones en el carbono 1. Entonces, eso se va a llamar, entre paréntesis, 1,1 dimetil, 1,1 dimetil, y la más larga es de 4, es decir, butil. 1,1 dimetil butil. Butil porque es de 4 la principal de la ramificación. 1,1 porque en uno está un metil, en el 1 está el otro metil. Dimetil porque son dos metiles. Ahora, vamos con la de abajo. Acá tenemos carbonito 1. Y esto es 1, 2, 3, 4, 5.